Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todo lo que tiene que ver con el mundo del espectáculo turco. Aquí donde la telenovela es ley y los galanes son dioses. Hoy prepárense porque vamos a desmenuzar una historia que ha estado dando vueltas por las redes sociales, una teoría que ha encendido la imaginación de muchos de ustedes, y que involucra a dos nombres que, seamos honestos, a todos nos encantan: Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sí, lo adivinaron. Hoy vamos a hablar de esa coincidencia que, según muchos, podría ser mucho más que una simple casualidad: Hande y Kerem coincidiendo en el hotel. ¿Será que el destino realmente los está uniendo? ¿O será que simplemente se alojaron en el mismo hotel porque, bueno, era un buen hotel? Vamos a analizar todas las pistas, los rumores, las fotos y los vídeos que han surgido, para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones. Agárrense fuerte porque este viaje está por comenzar. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse a este canal. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, análisis profundos y, sobre todo, mucho amor por las series y los actores turcos. Así que activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Y ahora sí, vamos al grano. La historia comienza con unas simples fotografías. Fotografías aparentemente inocentes que ambos, Hande y Kerem, compartieron en sus redes sociales. Fotos de paisajes, de comidas deliciosas, de momentos de relax, nada fuera de lo común, ¿verdad? Error garrafal. Pues bien, los fans más observadores, esos que tienen una lupa virtual y una capacidad deductiva digna de Sherlock Holmes, esos que no se les escapa ni el más mínimo detalle, comenzaron a notar ciertas similitudes. Primero, el estilo arquitectónico de fondo en algunas de las fotos parecía coincidir. Las ventanas con esos curiosos adornos de hierro forjado, las cortinas de lino color crema con un sutil bordado, la forma de los balcones con esas barandillas curvas que parecían sacadas de una película antigua, todo apuntaba a un mismo lugar. No era un hotel cualquiera, era algo especial, algo que gritaba lujo a los cuatro vientos. Los investigadores virtuales comenzaron a comparar imágenes de hoteles de alta gama, escudriñando cada detalle, cada ángulo, cada pequeña pista que pudiera confirmar sus sospechas. Luego algunos objetos en común comenzaron a aparecer. Aquí es donde la cosa se puso realmente interesante. Un tipo específico de planta, una especie de orquídea exótica con flores blancas y moradas que parecía crecer en un pequeño jardín vertical. Un jarrón de cerámica con un diseño particular, una especie de espiral geométrica que se repetía en diferentes tamaños. Incluso una marca de café que solo se vendía en un determinado lugar, una pequeña tienda boutique ubicada en una calle escondida, conocida por sus granos de café raros y exóticos. Eran coincidencias demasiado extrañas como para ignorarlas. Parecía que alguien estaba dejando migajas de pan para que los fans pudieran seguir el rastro. Pero la bomba estalló cuando alguien, con un ojo clínico impresionante y una dedicación digna de un premio Nobel, comparó la vista que se veía desde lo que parecía ser el balcón de cada uno. Y ¡voila! La silueta de las montañas recortándose contra el cielo al atardecer, la disposición de los edificios en la ciudad, formando una especie de laberinto de luces y sombras, incluso el ángulo desde el que se tomaban las fotos. Todo coincidía a la perfección con un famoso hotel de lujo ubicado en, bueno, no diremos la ubicación exacta para proteger su privacidad, pero digamos que es un destino muy popular entre las celebridades. Un lugar donde la discreción es ley y el glamour es omnipresente. Digamos que es un paraíso para aquellos que buscan escapar del ruido y el estrés de la vida cotidiana. A partir de ese momento, la teoría de la coincidencia en el hotel se viralizó a la velocidad de la luz. Los fans enloquecieron creando hilos interminables en Twitter, analizando cada detalle de las fotos y los vídeos, buscando cualquier pista que confirmara sus sospechas. Se crearon grupos de discusión en Facebook, donde los miembros compartían capturas de pantalla, comparaban ángulos de luz y sombra, y elaboraban teorías cada vez más elaboradas. Se hicieron encuestas en Instagram, preguntando a los fans si creían en la reconciliación de Hande y Kerem. Incluso algunos, los más audaces y aventureros, llegaron a contactar al hotel para preguntar si Hande y Kerem se habían hospedado allí al mismo tiempo. ¿Pero qué significa todo esto? ¿Será que Hande y Kerem realmente están juntos de nuevo? ¿O simplemente son buenos amigos que, por casualidad, eligieron el mismo hotel para pasar sus vacaciones? Aquí es donde las opiniones se dividen, donde la esperanza se enfrenta a la realidad, donde la fantasía lucha contra la lógica.
La comunidad fan se dividió en bandos, cada uno defendiendo su propia teoría con pasión y fervor. Por un lado, tenemos a los Ande y Kerem Believers, aquellos que nunca perdieron la esperanza de que la pareja se reconciliara. Esos románticos empedernidos que creen en el poder del amor verdadero. Ellos ven esta coincidencia como una señal del destino, una prueba de que el amor verdadero siempre encuentra un camino, incluso en medio del caos y la confusión. Argumentan que la química entre Ande y Kerem era innegable, que su conexión en la pantalla era genuina y que, por lo tanto, es muy probable que sigan sintiendo algo el uno por el otro, a pesar del tiempo y la distancia. Además, se aferran a la idea de que las celebridades, a menudo, prefieren mantener sus relaciones en secreto, especialmente si han tenido malas experiencias en el pasado, para evitar la presión de los medios y el escrutinio público. Creen que esta coincidencia es una prueba de que están intentando reconstruir su relación en secreto, lejos de los flashes y las cámaras. Por otro lado, tenemos a los escépticos, aquellos que prefieren mantenerse cautelosos y no dejarse llevar por las emociones. Esos realistas que prefieren ver para creer. Ellos argumentan que las coincidencias ocurren todo el tiempo, que las celebridades suelen hospedarse en los mismos hoteles de lujo y que no hay ninguna prueba contundente de que Ande y Kerem estén juntos. Señalan que ambos han sido vinculados sentimentalmente con otras personas en los últimos meses y que, por lo tanto, es más probable que simplemente sean amigos que se encontraron en el mismo lugar por casualidad, quizás para disfrutar de una cena juntos o para ponerse al día sobre sus vidas. Creen que es peligroso dejarse llevar por la fantasía y que es importante mantener los pies en la tierra. Y luego, por supuesto, está la posibilidad de que todo esto sea una estrategia de marketing. Sí, lo sé, suena un poco cínico, pero en el mundo del espectáculo, todo es posible y nada es lo que parece. Algunos sugieren que Ande y Kerem, o sus representantes, podrían estar alimentando estos rumores para generar expectación y mantener su nombre en los titulares. Después de todo, cualquier noticia que involucre a ambos siempre genera mucho interés y, por lo tanto, es beneficioso para sus carreras. Creen que es una forma de mantener viva la llama de su romance en la mente del público, con la esperanza de que algún día vuelvan a trabajar juntos en un proyecto. Personalmente creo que la verdad está en algún punto intermedio. Es posible que Ande y Kerem se hayan encontrado en el mismo hotel por casualidad, pero también es posible que haya algo más, algo que no están dispuestos a revelar al público. La química entre ellos es innegable y si ambos están solteros, ¿por qué no dar una segunda oportunidad al amor? Al fin y al cabo, el amor es un misterio, y a veces, las segundas oportunidades pueden ser aún más dulces que la primera vez. Lo que sí es cierto es que esta coincidencia ha generado mucha diversión y especulación, ha reactivado la llama del romance en la mente de los fans, y ha demostrado una vez más el poder de las redes sociales para crear y alimentar teorías conspirativas. Los fans de Ande y Kerem han revivido la esperanza de verlos juntos de nuevo, y eso, al final, es lo que importa. El entretenimiento, la emoción, la posibilidad de soñar con un final feliz. Pero, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que esta coincidencia en el hotel es una señal del destino? ¿Creen que Ande y Kerem deberían darse una segunda oportunidad? ¿O creen que simplemente son buenos amigos que se encontraron por casualidad? Me encantaría leer sus comentarios y sus teorías. Déjenlos abajo. No se corten. Quiero saber todo lo que piensan. Ahora bien, independientemente de lo que esté sucediendo entre Ande y Kerem, lo importante es respetar su privacidad y no presionarlos para que hagan algo que no quieren hacer. Al final, son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para sus vidas. No podemos obligarlos a reconciliarse si no quieren. Debemos respetar su espacio y dejar que tomen sus propias decisiones. Para concluir, hemos explorado la intrigante coincidencia de Ander Ercel y Kerem Bürsin en un hotel, analizando las pistas, las teorías y las opiniones de los fans. Desde la esperanza de una reconciliación hasta la posibilidad de una simple casualidad, la verdad permanece oculta, generando especulación y diversión entre sus seguidores. Una historia llena de misterio, romance y la magia del espectáculo turco. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Recuerden que lo más importante es respetar la privacidad de Ande y Kerem, y no presionarlos para que hagan algo que no quieren. Al final, son ellos quienes deben decidir qué es lo mejor para sus vidas. Ahora sí, los invito a que me dejen sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que hay algo más entre Ande y Kerem?
¿O simplemente es una coincidencia? Me encantaría leer sus opiniones. No se olviden de compartir sus teorías y sus predicciones. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse a este canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Así que ya lo saben, denle like, compartan y suscríbanse. Y no se olviden de dejarme un comentario con sus opiniones. Hasta la próxima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, en el mundo del espectáculo turco todo puede pasar. La realidad siempre supera la ficción. No se pierdan el próximo episodio porque seguro que tendremos más chismes jugosos para compartir. Besos y abrazos a todos.